Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo, eternamente y para siempre. Quiero leer la escritura, mis amados hermanos, en el libro de Jeremías, el capítulo 31, dándole entonces una bienvenida muy especial a todas las personas que están allí también al frente de su pantalla. Gracias a Dios por cada uno de ellos que están dispuestos para comer esta palabra. Gloria al Señor. Siempre lo he recalcado, la palabra de Dios no es para oírla, es para comerla. ¿Sí? Es para comerla. Jeremías 31, verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cierre sus ojos, guarde la Biblia ahí en su bolsillo e invoque el nombre del Señor y dígale a Él que hable a su vida. Dios del cielo, exaltamos y glorificamos su nombre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, con el deseo y con el anhelo de compartir esta palabra, Señor Jesucristo. Porque este es tu propósito, esta es tu voluntad y para eso estamos dispuestos. Tú puedes inspirarnos, Señor Jesús, conforme a la necesidad que este pueblo y que cada uno de los oyentes tiene en esta hora. Usa mis labios, mi mente, mi corazón. Trata conmigo, Señor, mi alma. Oh Señor Jesucristo, que ta gracia sobre mí sea abundante, la autoridad, la unción. Inspírame, Señor Jesús, para que esta palabra sea predicada con poder, con autoridad, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te extendí mi misericordia. Gloria al Señor Jesús. Este versículo, hermano, ni juntando la edad de todos los que estamos aquí, llegaríamos a la época en que se escribió. 600 años antes de Cristo, más o menos. O sea que hace más de 2600 años que este versículo existe, que ese texto existe. Pero a veces para uno comprender mejor algún versículo en la Biblia, pues hay que ahondar en el contexto, ¿cierto? Yo soy fan de los contextos de la palabra de Dios. No es suficiente con leer la Biblia, sino que hay que tratar de ahondar un poquitico en las circunstancias del momento, ¿cierto? Del momento en que se escribió. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el profeta Jeremías, obviamente inspirado por Dios. Después de una experiencia que él tuvo poderosa con Dios, porque él de hecho comienza el texto diciendo: Jehová se manifestó a mí. ¿Cierto? O sea, él tuvo una experiencia con Dios. Gloria al Señor. Y él dice, hace ya mucho tiempo, o sea, que él tuvo una experiencia grande con Dios que lo llevó a recapacitar, lo llevó a pensar, lo llevó a entender muchas cosas, porque hay cosas que uno no entiende en el momento, sino que las entiende luego, ¿cierto? Uno seguramente se queda meditando, se queda pensando, se queda analizando, ¿cierto?
ilustrándose a sí mismo, buscando una razón, buscando un porqué. Nosotros los seres humanos somos muy dados a buscar el porqué. Cuando no deberíamos de pensar tanto en el porqué, sino en el para qué. Cuando uno se ahonda en el porqué, se le dificulta más el poder entender lo que ha vivido o lo que está viviendo. Pero cuando uno entiende el para qué, entonces uno ahí sí es más fácil poder comprender y llegar a un razonamiento y encontrar una respuesta. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si nos ubicamos, muchas gracias, Mil. Si nos ubicamos 600 años antes de Cristo, pues lo primero que vamos a encontrar, hermano, es que la gente de esa época era muy diferente a la gente de hoy en día. Imagínense, más de 2600 años atrás en la historia de la humanidad que estaba viviendo el hombre, que estaba viviendo el pueblo de Dios. Porque Dios creó al ser humano, lo creó bueno, dice la Biblia. Lo hizo bueno, pero el ser humano buscó sus propias perversidades. Dios quería tener un trato con toda la humanidad, pero como el ser humano se hundió y se sumió en el pecado, entonces Dios llamó a un hombre y a través de ese hombre comenzó a formar un pueblo, una nación. Y el propósito de Dios era que el mundo entero lo conociera a Él a través de esa nación. Amén. Una nación que se conoce como los hebreos, se conoce también como los israelitas, se conoce también como los judíos, ¿sí? Y reciben algunos otros nombres que en estos días les estuvimos hablando de ello. Pero el pueblo tampoco cumplió el propósito que Dios tenía con ellos, ¿cierto? Y entonces del pueblo formó una tribu para que al menos la nación lo conociera a él a través de esa tribu. Pero el pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel falló, no por falta de la palabra de Dios, sino porque ellos oyeron la palabra, pero no la recibieron con fe. ¿Sí? Ese fue básicamente el problema de Israel. Y el Señor se queja de ellos y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué puede sentir Dios cuando alguien lo alaba y lo adora, pero su corazón está lejos? Puede sentir como una decepción. No sé si usted algún día a alguien le ha dicho que lo ama, que lo quiere, que lo aprecia, que lo admira, y usted luego se da cuenta que era mentiras. ¿Le ha pasado? Más de un despechado por ahí. Eso se siente una tristeza, ¿cierto? Como una decepción. Tu mejor amiga, tu mejor amigo por ahí hablando mal de ti. Ah, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Se siente como una decepción. ¿Qué puede sentir Dios cuando alguien viene y lo adora, pero su corazón está lejos? Por eso es que el Señor le dijo a la mujer samaritana que Dios estaba buscando a alguien que lo adorara, pero en verdad, ¿cierto? No hipócritamente, no falsamente, no con otro argumento, no con otro propósito, no con otro deseo, no con otro interés. Estaba hablando precisamente esta semana con un grupo de pastores y mirando cómo la Biblia nos enseña los que sirvieron a Dios por diferentes razones. Y en el cielo, hermano, cuando estemos en el tribunal de Cristo, entonces no nos van a sumar, sino que nos van a restar, porque van a mirar todo lo que tú hiciste. Y lo que no hiciste por amor, lo van a coger y lo que no se hizo por amor. Entonces al final, ¿qué ganancia te va a quedar? ¿Cierto?
Qué gran ganancia es la que le va a quedar a aquel que hizo tantas cosas, pero las hizo por diferentes razones, menos por amor. Pablo le dice a los filipenses que hay quienes predican a Cristo por ganancia. Hay quienes predican a Cristo por vanagloria, ¿cierto? Hay quienes predican a Cristo por contienda. Hay quienes predican a Cristo a fin de añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo, o sea, solamente por hacerlo sufrir a él. ¿Cómo hace uno sufrir a otro con la predicación del evangelio? Hay gente que puede coger la palabra y poner a otro a sufrir con ella. De hecho, yo sufro mucho. A veces sufro mucho. Y Pablo dice, pero hay quienes predican a Cristo por amor. Siempre he creído y lo he dicho que Dios no mira tanto lo que tú haces, sino las razones por las que tú lo haces. Y esas razones son las que tienen peso delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. 600 años antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba sumido en una crisis, hermano, grande. En una crisis, primero espiritual, una crisis espiritual grandísima. En una crisis política, la nación se había dividido. Se fueron unos al norte, otros al sur. Se habían vuelto enemigos. Estaban en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis militar. Se habían vuelto tan vulnerables, hermano, que todos ellos fueron cautivados por sus enemigos. La ciudad de Jerusalén fue destruida, ¿cierto? La ciudad de Jerusalén fue destruida. Los jóvenes fueron llevados cautivos, esclavizados. Y en medio de toda esa crisis, entonces aparece Jeremías. Aparece el profeta Jeremías, un muchacho de 20 años. Dios lo llama, ¿cierto? Dios lo llama para que vaya y predique. Y él dice, no, Señor, yo qué voy a ir por allá si yo apenas soy un muchacho. Yo apenas estoy aprendiendo por ahí a hacer alguna cosa, estoy todavía jugando con mis amigos, yo quiero divertirme, yo quiero hacer una cosa, yo quiero hacer la otra, yo quiero vivir la vida, apenas soy un muchacho. Y le dice el Señor, no digas que eres un muchacho. Amén, amén. Porque a todo lo que yo te mande irás. Y todo lo que te diga dirás. Y bueno, uno comienza a analizar las circunstancias en las que Dios llama a Jeremías. Y resulta que el pueblo entonces de Judá, en esa crisis tan profunda en la que estaban, se muere el rey, es asesinado. Y hereda el trono un niño de 8 años. ¿Llamado cómo? Eso es una belleza. Llamado Josías. Un niño, hermano, gobernando una nación. Y una nación sumida en una crisis. ¿Qué puede hacer un niño? Por un país, hermano, que está ahogado, que no sabe qué camino coger, que no sabe qué camino tomar, qué decisiones tomar. Un niño de 8 años lo ponen como rey. Pero la Biblia dice que Josías, a la edad de 14 años, comenzó a invocar el nombre del Señor. En medio de todo lo que estaba pasando, el pueblo logró ahí como sobrevivir, digamos que logró chapalear un poquito. Como me decía una hermana por allá, yo, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Pastor, todavía chapaleando. Y yo, no, entonces está aliviada, puede chapalear todavía. En medio de toda esa situación, pues Josías fue pasando los años y a la edad de 14 años comenzó a entender. Imagínense, eso no es de ahora. A la edad de 14 años comenzó a entender que existía Dios, que Dios lo amaba y que lo estaba llamando, y comenzó a invocar el nombre del Señor porque se dio cuenta de
que lo necesitaban. Y lo necesitaban no solamente en lo personal, sino que la nación entera lo necesitaba a él. De hecho, los historiadores dicen, y los mismos judíos dicen, que el mejor rey que tuvo Judá después de David fue Josías, y muchos lo comparan con David, porque fue el mejor rey. Amén. Comenzó, hermano, a dirigir al pueblo a la presencia de Dios, y cuando el pueblo se metió en la presencia de Dios, Dios comenzó a respaldarlos, Dios comenzó a bendecirlos, el pueblo comenzó a prosperar, quitaron los lugares altos, los lugares altos era donde ponían imágenes de dioses ajenos y los adoraban. Él mandó a tumbar todo eso, comenzó a erradicar la idolatría, comenzó a hacer una cantidad de cosas, y en medio de eso Dios llama también a Jeremías. Entonces imagínense, dos muchachos ahí frente a la nación, y todos dos bien jovencitos. Y todo se vislumbraba muy bueno, todo se vislumbraba en una bendición, todo era muy especial, este rey muy espiritual, este profeta nos está enseñando la palabra de Dios, pero dice la Biblia que comenzaron a levantarse profetas falsos. Una persona se vuelve falsa, hablando en la predicación, se vuelve falsa cuando habla y enseña lo que la gente quiere oír. Y no lo que Dios quiere decir. Y yo prefiero que me echen de aquí por decir lo que Dios quiere que diga y no por estar halagándolo a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y hermano, y ahí sí, como dice la canción, todo se derrumbó. Porque no tenía 20 años Josías cuando lo mataron. Cuando fue asesinado, hermano, el rey más especial, bendito el nombre del Señor, el rey más especial que tenía Judá, la esperanza de Judá estaba puesta en ese rey y en ese profeta. Y nos enseña la Biblia que se levanta un rey, hermano, perverso, rey llamado Joacás, malo, volvió a llevar el pueblo a lo peor, hermano. Y entonces, como la gente dejó al Señor, el Señor comenzó a hablar a través de Jeremías y a decirle: paraos en los caminos, deténganse un momento, pregunten cuál es el buen camino, pregunten por la senda antigua, caminen por él. ¿Y sabe qué dijo el rey y qué dijo la gente? No, Señor, no caminaremos. Imagínense, es la respuesta que el pueblo dio. Y esa es la respuesta que el rey dio, inspirados por esos profetas. Porque todo lo que Jeremías predicaba, pues venían esos profetas falsos, lo contradecían, y como a la gente le gusta más lo que le halaga al oído, es que ahí es donde usted tiene que tener cuidado, hermano, con la doctrina. Usted tiene que cuidar lo que ha aprendido, lo que hemos aprendido. Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A usted le pueden ofrecer, hermano, porque hoy en día hay movimientos religiosos, divisiones, eso, hay una cantidad de predicadores, pero hay una cantidad de gente diciendo un poco de cosas, jalando gente solamente porque quieren un bienestar económico, un beneficio económico, porque quieren muchas cosas menos que tú vayas al cielo. Y si usted no tiene buen discernimiento, usted se va tras esas cosas. Pero no se le olvide la doctrina. No se le olvide la doctrina. Esta iglesia, hermano, con todo lo que usted quiera ponerle defectos, errores de hombres, lo que sea, esta iglesia tiene la verdadera doctrina. Esta iglesia tiene doctrina sana, la doctrina de Cristo, la doctrina del nombre de Jesús,
Y no solamente la doctrina del nombre de Jesús, le hablamos de arrepentimiento, de perdón de pecados, de salvación, de santidad, de conversión, de nuevo nacimiento. Pues por allá usted puede escuchar de sanidad, de milagros, de prosperidad que usted haya, ¿cierto? Pero lo importante no es los beneficios que podamos tener acá. Lo importante es lo que podamos nosotros obtener en el reino de los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. Muere Josías, hermano, y se levanta Joacás, rey malo, perverso. Todos esos profetas, hermano, malos, comienzan a predicar y a enseñarle al pueblo lo que ellos querían oír. Claro, la gente estaba feliz oyendo lo que ellos querían oír. Dios les habla, les dice que se detengan, que cambien su... Y ellos dicen, no, Señor, vamos a continuar como estamos, y no hacen caso. Y Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Porque, hermano, cuando una persona no quiere seguir a Dios, no quiere servir a Dios, tiene que servirle a otro. Y ese otro tiene nombre. ¿Cierto? El que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Le sirve al mundo. Porque de alguna manera el ser humano es un servidor. De alguna manera el ser humano es un esclavo. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y Pablo dice, yo prefiero ser esclavo de Cristo. ¿Sí o no? Y dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del mundo, que esclavo del pecado, que esclavo de la vanidad, que esclavo de la corriente que el mundo lleva, donde muchos creyentes hoy se están dejando llevar por esa corriente, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces en medio de toda esa dificultad y en medio de toda esa crisis, Dios se le manifiesta a Jeremías y le dice Jeremías entonces, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, ¿cierto? Hace ya mucho tiempo. Y cuando se le manifestó, le dijo algo que yo creo que usted debe considerar en esta hora y que usted debe pensar. Y le dice, con amor eterno te he amado. Y como te he amado con un amor que es eterno, dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Algunos de los que están aquí ya deberían de estar muertos hacía rato. Pero Dios ha prolongado su misericordia. Dios le ha guardado, Dios le ha ayudado. Ni siquiera se han dado cuenta. Y de, uy, qué tan de buenas yo. No, eso no es suerte. Es que Dios te ha guardado. Dios ha movido fichas. Dios ha quitado a otros para ponerte a ti. Y no se trata de merecerlo o no merecerlo. Se trata de que a Él le plació. Dios esperó, hermano, que Jeremías estuviera en esa crisis, porque a Jeremías, hermano, lo azotaron, lo amarraron, lo metieron a una cisterna. No, que no harían con el pobre Jeremías, hermano, al punto que él lloraba y lloraba, no tanto por su situación, sino por la situación de su pueblo, por ver la nación en esa crisis tan difícil, ¿cierto? Y como el pueblo para él era su familia, no hay nada que le duela a uno más que su familia, ¿cierto? El punto débil de cualquier hombre será su familia, a no ser de que no tenga familia. Pues normalmente el punto débil de una persona siempre será su familia, ¿cierto? Y una persona por su familia es capaz de hacer lo que sea. Por la persona que ama, uno es capaz de hacer lo que sea por la persona que ama. Usted no tendría problema en darle un riñón, de darle un pulmón, ¿cierto? Porque ama a esa persona y está dispuesta aún a morir por esa persona, porque la ama. Y para Jeremías el pueblo de Israel era su familia, el pueblo de Judá
era su familia, y él ver a su nación así en esas circunstancias, él lloraba y lloraba. Y en medio de todo eso, Dios espera para manifestársele y hablarle. Yo no sé usted cómo ha venido en esta mañana. No tengo idea cómo está su corazón, en qué circunstancias está usted, cómo está su vida. Quizás su vida está hecha un enredo, está lleno de enredos, de problemas, quizás hasta ni ve la salida, ni ve la manera de escapar de ello, cómo soluciono. Pero Dios te trajo en esta mañana y no te está diciendo, vea, sus problemas se solucionan así, así, o venga aquí, que aquí se le van a acabar los problemas. No, Dios se te está presentando a ti. Y el que recibe a Dios, hermano, alcanza la sabiduría para resolver cualquier cosa. Y soluciona el problema más grande que usted tiene, que es el pecado. Si usted logra solucionar el problema de su pecado, créame que lo demás es carpintería. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Pero esta expresión que Jeremías está usando para muchas personas es una expresión compleja, y con amor eterno te he amado. Entonces, hablar de la eternidad, ¿cierto? Para hablar de la eternidad hay que hablar del Dios eterno. Hay que hablar del Dios eterno. Pero resulta que el intelecto y la lógica te dice que no hay Dios, que Dios no existe, que no es real, que es un mito, que es, ¿cierto?, una idea de los hombres, algo religioso, algo cultural, que la religión se la inventaron para esclavizar a los hombres, para atar al ser humano, en fin, hay una cantidad de conceptos. Pero eso dice el intelecto. Pero resulta que Dios al hombre no solamente le dio la capacidad intelectual, sino que Dios también puso en él el alma. Y mientras el intelecto te dice que no hay Dios, el alma, por otro lado, dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él para hollar sus atrios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice el salmista. De cómo conduje al pueblo de Dios entre alabanzas, entre voces de alabanza y de alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mientras el intelecto me dice que no hay Dios, el alma está sedienta y está clamando por esa presencia. Entonces aquí es donde comienza a jugar el intelecto y el alma. El ser humano se deja llevar más por la parte intelectual y desconoce lo que está sintiendo, y desconoce el vacío que hay en él, y desconoce la necesidad de su alma. Es más, desconoce el alma. Y entonces el hombre se deja llevar más por lo sensual, por lo carnal, por lo natural, y desconoce lo espiritual. Pablo le dijo a los corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice la Biblia, y se han de discernir espiritualmente. Y se han de discernir espiritualmente. Tú no vas a encontrar a Dios a través de la lógica, porque la fe es ilógica.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el ser humano, a través de la ciencia, quiere comprobar las cosas para saber que existen o no existen y cómo funcionan y cómo reaccionan a través de la ciencia. Pero la fe me está diciendo que es esperar algo que todavía no ha sucedido. Porque es que el cristianismo está fundamentado no tanto en el intelecto, que el intelecto es importante y Dios habla al intelecto y el culto, hermano, es algo racional. Pero el cristianismo apunta más es a la fe. Entonces dice que el hombre natural no percibe y cuando dice que no percibe quiere decir que no lo siente. Porque percibir, esa palabra percibir, es una sensación. ¿Cierto? Es como un sexto sentido, como algo que va más allá de lo que yo puedo ver, de lo que puedo comprender con mis ojos. Al punto que el salmista dice, no, tal conocimiento es demasiado para mí. No lo puedo comprender. Está hablando del amor de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, va más allá del intelecto. Entonces, mientras en tu corazón y en tu mente y en tu conciencia dices, esto no es verdad, esto no puede ser posible, esto aquí están explotando la gente, hay algo en tu interior, hay algo en tu ser por allá adentro que te está diciendo, sí, tú lo necesitas, por eso volviste. Por eso estás aquí otra vez. No me diga que no. ¿Usted lo trajeron a las malas? ¿O lo trajeron de una oreja? No. Algo te movió a regresar. Y ya llevas varias veces viniendo. Porque hay algo que te dice, hay algo especial ahí. Yo no sé explicarlo, pero uno va allá y sale contento, sale alegre, sale livianito. Creo que uno llega a la casa y otra vez los problemas, llega a la empresa y otra vez los problemas y por ahí se le atravesó el de la moto y no sé qué y entonces vuelve y se le sale otra vez ese viejo. Pero la Biblia dice que parte de la semilla cae a orilla del camino y entonces vienen las aves del cielo y se la comen y no les de provecho. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia nos está enseñando que el que se acerca a Dios, dice, es necesario. La palabra necesario, ¿cierto? Palabra necesidad, surge de algo que va más allá de un simple deseo. Que yo puedo decir, a mí me gusta comer, pero más que gustarme comer, yo necesito comer porque de ello depende mi vida. ¿A cuánto les gusta dormir? La hermana que estaba tan enfermo, hermano, yo iba en ese carro para la casa y miraba, todavía me faltaba una hora y yo con ese sueño, yo no voy a llegar, espero para la casa. Pero más que gustarle dormir, tú necesitas dormir, porque de ello depende tu vida. Entonces, cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de cosas de las cuales depende la vida misma, depende la existencia misma. El escritor a los Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque hay una necesidad en la vida cristiana. Y es la necesidad de buscar a Dios y buscarlo más. Y buscarlo en verdad, buscarlo de veras. La necesidad de apartarse del mal. Sí, la Biblia dice que hay que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es necesario.
Y entonces el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Tú no puedes acercarte a alguien en el cual tú no crees. Y el asunto es que si tú te acercas a Él, Él te va a premiar. Dice la Biblia que es galardonador. Un galardón es un premio, digámoslo así. Sí, es un regalo que Dios te da. Y el regalo más grande que nosotros hemos recibido de parte de Dios, hermano, es la salvación. A eso se le conoce como la gracia de Dios. Con amor eterno te he amado. Entonces, si hablamos de un amor eterno, ¿cómo es posible amar a alguien que aún no existe? Pero mire, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice la Biblia. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hijos suyos. Pero a mí me llama mucho la atención, no solamente que la Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque entre otras cosas Dios le dijo a Jeremías: desde antes de que nacieras yo te conocí. O sea, Dios ya sabía de ti y ni siquiera había creado los cielos y la tierra. Pero si usted se pone a filosofar para procurar encontrar el origen de Dios, pues eso es algo que no lo vas a lograr jamás. Será un desgaste intelectual, un desgaste psicológico, un desgaste emocional, porque no vas a encontrar una respuesta. Si el ser humano no ha podido encontrar ni siquiera la respuesta del origen del mismo hombre, mucho menos va a encontrar la respuesta del origen de Dios. Pero la Biblia, hablando de Dios, nos dice que Dios es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días. ¿Por qué? Porque es que, hermano, nosotros no podemos estudiar a Dios. La Biblia dice que ya que el hombre no conoció a Dios mediante su sabiduría, mediante su intelecto, porque no se puede conocer a Dios a través solamente del intelecto. Le plació a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Amén. ¿Cómo así que la locura de la predicación? No confunda una predicación loca con la locura de la predicación, y mucho menos con una hermana loca. No confunda esas cosas. No que la predicación sea una locura, sino que el apóstol dice, porque la palabra de la cruz es locura a... Eso es una belleza. Vea, uno pone este micrófono en esa Biblia y eso se predica solo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente nos ve a nosotros y obvio, están locos. Pero pintarse la cara y se pone estadio a gritar por algo que antes tiene que pagar, eso sí no es locura para él. ¿Cierto? Coger a otra persona a puñaladas porque tiene una camiseta X o Y, eso no es locura. Gastarse todo el sueldito en una noche en una cantina, eso no es locura. Engañar a su mujer con una ramera, eso no es locura. Coger a sus hijos y maltratarlos, eso no es locura. Entonces, ¿qué es locura? Recuerdo que en una ocasión fui a una campaña evangelística en la Universidad de Antioquia.
y estaban el grupo de muchachos de, ¿cómo es que se llama ese grupo? Los que predican en la universidad. No, pues Misión Juvenil, usted está cucho, hermano. Misión universitaria, ciudad, que sea universitario. Y el lema de esa campaña evangelística era: ¿se puede acaso amar sin locura? Y a mí me quedó sonando tanto eso que empecé a orar y Dios me inspiró una predicación que la titulé de esa manera: ¿se puede acaso amar sin locura? Y en alguna ocasión la prediqué por ahí en una iglesia, pero hace muchos años. Estaba casi que iniciando por allá los tiempos ya para ahí 3 o 4 años de ministerio. Y hoy en día todavía me encuentro con gente que dice: uy, pastor, yo me acuerdo cuando usted fue a mi iglesia y predicó un mensaje, y yo, y qué benditos prediqué yo ese día. Y me dijeron: ¿que se puede acaso amar sin locura? Y yo, ay, mismo me acuerdo. Y hay gente que todavía se acuerda de él. Porque es que amar ya es una locura. Para uno amar hay que estar muy loco. Un pastor predicó que las 7 locuras de Dios. Y entre las 7 locuras de Dios era sostener a una nación entera 40 años en un desierto. Una locura. Darle ropa a la gente y a los niños y no cambiarle la ropa nunca, porque la ropa crecía con ellos. Es una locura. Es una locura. Hacer que descendiera del cielo un rocío que cubría la tierra, y sobre ese rocío descendía del cielo, porque la Biblia dice: pan del cielo comieron los hombres de Israel. Y descendía el maná, y el maná se extendía, hermanos, sobre el rocío, para que cuando el maná descendiera no se ensuciara con la tierra y con la arena. Entonces el pueblo de Israel tenía que salir rapidito a coger el maná, porque el rocío se derretía y se contaminaba el maná. Es una locura, hermanos, salvar millones de personas a través de este mensaje. Un mensaje basado no en la razón, no en la lógica, sino basado en la fe y en el amor. Eso es una locura literal. Pero como el mundo no quiso conocer a Dios mediante su sabiduría, le plació a Dios salvar a los creyentes a través de la locura, de la predicación. Si usted se pone a investigar, a indagar, a pensar cuál es el origen de Dios. A Dios no se le puede estudiar. Tú no puedes coger a Dios, meterlo en un microscopio y analizarlo, dividirlo en partes, en fracciones, revolverle químicos, a ver cómo reacciona. Eso no se puede hacer con Dios. ¿Cómo vas a hacerlo? Si Salomón se quedó mirando el templo, y cuando se quedó mirando el templo se quedó contemplando a Dios, y lo que pensó y lo que llegó a conclusión fue: si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he construido? Porque él comprendió, él entendió, hermano, la grandeza de Dios. Es que la gente en la religión te han enseñado a ti que Dios está clavado en un crucifijo y que lo puedes cargar en la muñeca, en el cuello, en la billetera. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, hermano, es un Dios eterno, soberano, indivisible, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable. No lo puedo comprender, tal conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo comprender. A Dios no lo puedes estudiar, a Dios solamente lo puedes conocer, y lo conoces porque Él se deja conocer. Así de sencillo, y si no, nunca lo vas a poder entender.
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo que hablo. He aquí estaré presente. No trates de estudiarlo, no trates de analizar, solamente cree. Y la fe no es del intelecto, la fe es del alma. Y mientras tu intelecto te dice, no es posible, tu alma te está bramando, está clamando dentro de ti, diciendo, no sé si será posible o no, pero lo necesito. Porque hay un vacío dentro de tu corazón que solamente lo llena su espíritu, y no lo llenará ni el sexo, ni las drogas, ni el alcohol, ni el placer, ni el dinero, ni la fama, ni el poder. Nada podrá traer satisfacción a ese vacío. Solamente lo puede llenar Dios con su presencia. Y cuando llene eso, hermano, tú tendrás que decir como Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Estamos llegando a 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué habrá en la mente de 8.000 millones de personas? ¿Se imagina? Si nosotros no somos capaces de saber qué está pensando la señora, ¿cierto? ¿Estará bravo o no estará bravo? Yo no sé, pero hace rato me está mirando como rayado. ¿Y a esta qué le pasa? Mira, ¿a usted qué le pasa? No sé, ni ella misma sabe. Pero la Biblia me enseña a mí que Dios conoce hasta lo íntimo de ti. Dice la Biblia, tú me has hecho comprender sabiduría, y en lo íntimo me has conocido. Tú me has examinado y conocido. Mis propósitos has entendido. Ninguno de mis pensamientos te son ocultos, porque tú lo sabes todo. ¿Qué se va a poner usted a estudiar a un Dios que conoce el pensamiento de 8.000 millones de personas al momento? O sea, si Dios quisiera presentarse aquí en carne, directamente diría, vea, tú estás pensando esto, tú estás pensando esto, tú estás pensando, y a todos nos diría. Natanael estaba por ahí debajo de un árbol. Estaba más aburrido, dice la Biblia. Seguramente lleno de problemas, lleno de circunstancias. Y el contexto bautista que se habla, porque es un concepto bautista. Ellos dicen que Natanael está bajo ese árbol, lleno de situaciones y invocando el nombre del Señor, y le decía al Señor: Señor, es que usted a mí no me ve, usted a mí no me tiene en cuenta, usted no, ni siquiera sabe quién soy yo. Cuando llegó su compañero y le dice: Natanael, ven. Hemos encontrado al Mesías que viene de Nazaret, de Belén. Y es que de Belén puede salir algo bueno. Y se fue a mirar al cuál era lo que le está diciendo este. Cuando el Señor lo miró, lo primero que le dijo: cuando estabas allá en el árbol, yo te vi.
Y él estaba pidiendo a Dios que lo viera. Y el Señor Jesús le dijo, yo te vi. Porque el Señor ve todo. Dice la Biblia que el Señor, al conocer el pensamiento de todos, les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y ven. Ese mismo pensamiento bautista nos lleva a pensar y a reflexionar que el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. Y cuando el Señor, porque a ella lo que le impactó no fue tanto que el Señor le dijo que él tenía agua viva, porque hasta puede que ella ni haya comprendido el concepto. Porque ella le dijo al Señor, cuando estaban hablando del agua, ella le dijo al Señor, Señor, pues dame de esa agua para yo no volver a tener sed. Ella estaba pensando en un agua literal. Y entonces el Señor ya comienza a hablarle a ella de lo que había en su corazón, que ella creía que solo ella lo sabía. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ya el pensamiento bautista comienza a decir que el Señor le habló a ella de cada uno de los maridos. Dice, mira, tu primer marido fue un buen hombre y te trataba bien, pero tú lo dejaste por esto y por esto. Luego vino tu segundo marido y comienza a hablar. Entonces, claro, cuando uno le desnudan su alma así de esa manera. Porque entre otras cosas es posible que usted está ahí sentado y usted está pensando, ¿y por qué está diciendo eso si eso es lo que yo estoy pidiendo? Porque a mí me pasó. Yo fui al culto, hermano, y ese pastor comenzó a predicar. Y yo sentía que él estaba diciendo mi vida. Y usted, Señor, ¿por qué está predicando de mí? No le faltó y no decir, sí, usted allá, el del pelo no sé cómo. Me parecía que ya me iba a decir hasta el nombre. Porque ese es el efecto de la palabra de Dios. ¿Cómo será de grande Dios? Ahora entonces la Biblia está hablando, hermano, de que Él en su amor nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos amó, y dice la Biblia que nos creó para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Entonces, el propósito de Dios no es solamente que tú seas el presidente de la iglesia. Eso viene y va. Y el que lo alcanza, pues, ni se sabe qué pensará o sentirá. Pero el propósito de Dios, hermano, va más allá de eso, de un cargo, de un liderazgo, de una misión, de un compromiso. El propósito de Dios, hermano, es que tú lo exaltes y lo glorifiques, no solamente aquí, sino como dice el salmista, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Cuando el Señor le dice a Jeremías, por tanto, te he prolongado mi misericordia. Porque ¿quién estaba mal? Usted analiza las circunstancias en las que Jeremías estaba. Imagínese, todos lo despreciaban, ya no quería predicar la palabra, él predicaba y la gente se burlaba de él. Dice la Biblia, he sido por afrenta a todos, el que quiere se burla de mí. Jeremías salía a predicar, hermano, y la gente se burlaba de él. Y por causa de lo que predicaba, entonces venían los falsos profetas y le contradecían. Y en una ocasión lo arrestaron, lo desnudaron, lo amarraron de las manos, lo metieron en un pozo séptico, hermano, hasta el cuello. 3 días sin beber, sin comer, con esas cuerdas tallándole las manos, sanguijuelas, cuanto animal había, ese olor, el dolor en los hombros de estar ahí colgado, o sea, una cantidad de cosas, 3 días ahí metido. Y a los 3 días lo sacan. ¿Y cómo saldría usted?
Imagínense. ¿Qué pensaría él durante esos 3 días ahí metido? Faltará mucho para que me suelte, faltará mucho para que me saque. ¿Yo por qué estoy aquí? Yo no he hecho nada malo, yo lo único que he hecho es predicar al Señor. Dios se olvidó de mí, ya Dios no me escucha, es que Dios no me ama, Dios me dejó solo. Si ves, ya estoy tirado, aquí estoy sufriendo. Entonces usted comienza a decepcionarse de todo, hasta del mismo Dios. Porque si eres siervo de un Dios tan grande y Dios permite que te pase eso, entonces quiere decir que Dios no te ama. Es lo que uno puede razonar. Cuando a Jeremías lo sacaron, claro, salió bravo. La Biblia habla del disgusto de Jeremías. Salió disgustado, salió ofendido al punto que le dijo al Señor: ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero saber más nada de su palabra, no vuelvo a predicar, no les vuelvo a decir nada. Me voy, quiero escapar cual ave. Irme a un lugar donde nadie me conozca. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted quiere escapar, que usted quiere huir, que usted quiere irse a un lugar donde nadie sepa quién es usted, donde nadie le pregunte nada, donde nadie conozca su historia. Ir a meterse allá, hermano. Jeremías salió en esas circunstancias porque estaba cansado, estaba adolorido, estaba angustiado, estaba afligido, estaba decepcionado. Es que uno de los peores sentimientos y de las peores emociones que el ser humano pueda sentir es la decepción. La decepción hiere mucho. Por eso es que el Señor dijo: no defraudes. Defraudar, decepcionar, produce algo negativo en la vida de las personas. Y Jeremías salió así. Bravo, no quiero saber más nada de ti, no quiero volver a saber nada de tu palabra. Pero entonces él, en su agonía, con su intelecto quería decir algo, pero su alma le estaba diciendo otra cosa. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Porque había dentro de mí un fuego. Dice, quise resistirlo, pero no pude. Porque ese fuego lo consumía, porque ese fuego le decía: tú quieres huir, pero no puedes hacerlo, porque necesitas el Espíritu de Dios, porque necesitas su presencia, porque te urge su palabra. Porque la presencia de Dios es necesaria en la existencia. Porque no puedes vivir sin Él. Vives por Él y para Él, para agradarlo a Él. Porque sin Él la vida no tiene sentido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y quería escapar, pero no podía, porque la presencia de Dios, mientras su intelecto le decía que no, su alma le decía que sí. Su alma le decía que sí, que lo necesitaba grandemente en su vida. Y hablando de ese amor inmenso de Dios, dice la Biblia: mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Él se acuerda de que tú eres un pecador. Y en medio de su angustia, Jeremías decía ese tipo de cosas. Pero ¿por qué Dios le dijo: te he prolongado, te he extendido mi misericordia? Dice la Biblia que si no fuera por la misericordia de Dios, ya habíamos sido consumidos. ¿Usted cree que este mundo como está, quién se lo aguanta? Si nosotros quisiéramos escapar de este mundo porque estamos hartos del mundo como está. Ya hasta ni nos provoca ver noticias porque ya sabemos lo que van a decir. ¿Cómo estará Dios? Pero ¿por qué Dios no ha acabado con esto? Él podría. No sería mucho esfuerzo. Y a Dios se llama misericordia. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y vive.
porque Dios aún está teniendo misericordia de ti y muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, y con la muerte de Cristo nace, hermano, la doctrina que puede salvar al hombre. Se llama el Evangelio. No es la religión, no es nada de eso, no es la tradición humana, no es nada de eso, es la palabra pura y sin mácula, dice el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y nos ha dado la palabra de la cruz, nos ha dado la palabra del Evangelio. Y dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Solamente por la fe en Jesucristo podemos comprender ese amor eterno. Solamente en Jesucristo podemos entenderlo a Él como el ser eterno. Solamente en Jesucristo podemos comprender su inmenso amor. Ese amor que es tan grande y tan puro, que nos hace a nosotros indignos y que nos hace impuros, pero ese amor es tan grande que aún así nos cobija, nos lava, nos limpia, nos justifica, nos redime, nos compra, nos perdona, nos transforma, nos da nueva vida, hace algo glorioso en la existencia del hombre. Hace mucho tiempo Jehová se manifestó a mí diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Aleluya. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.